A 8 minutos de las 10 de la mañana, 19 grados, la temperatura sigue pesado, sigue húmedo, no está lloviendo a esta hora, se anuncia que sobre el mediodía y ya las primeras horas de la tarde podría abrir un poquitito más. Pero es momento de hablar de una situación que ha ocurrido, que se ha registrado desde la Semana de Turismo y tiene que ver con grafitis. ¿Arte o delito? ¿Cuáles son los límites legales? Vamos a hablar a partir de este momento con el doctor en Derecho, con el abogado Pablo Schiavi en esta columna legal. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto acompañarlos. Igualmente. Bueno, ¿es arte, es delito? ¿Cuáles son los límites que establece la ley? ¿Cuándo es privado? ¿Cuándo es un espacio público? Bueno, a ver, en principio yo creo que lo más importante es no criminalizar, porque obviamente es una manifestación ciudadana, o sea, por ese lado no hay mayor duda. El tema es cuando eso supone violentar, digamos, derechos de otras personas. Ahí es un poco donde queremos encuadrar este tema y claramente estamos poniendo en juego, en este caso, la propiedad privada de muchos vecinos que se vieron violentados por este tipo de grafitis. Ahí nosotros tenemos que distinguir dos cosas. Por un lado, lo que es una eventual responsabilidad penal que está investigando la Fiscalía hoy y por otro lado, obviamente, una responsabilidad civil. Claro. En el tema de la responsabilidad penal, marcar que eventualmente podría llegar a configurarse dos delitos. Uno refiere a todo el tema de delitos contra la propiedad. En este caso estamos con un delito contra la propiedad inmueble, como son esos edificios, que ahí se habla que la persona puede ser castigada con URs que van de entre 20 y 900 UR, y que en estos casos siempre es importante que los vecinos damnificados hagan la denuncia policial, o sea, porque acá Fiscalía no actúa de oficio y el propio artículo ese del Código lo marca, y también podría haber una eventual violación de domicilio, porque obviamente estas personas, los grafiteros, están irrumpiendo en propiedad privada. Ahí hay un límite. Uno tiene un delito de prisión, el otro no. ¿O los dos son pagos en UR? No, el tema de UR es en el caso de delito contra la propiedad inmueble. Exacto. Si se les tipifica el delito de violación de domicilio, ahí la pena es de 3 a 24 meses de prisión. O sea, son distintos castigos. Y por otro lado, obviamente, creo que lo que más también le importa hoy a las personas, a los vecinos, es el tema de la responsabilidad civil. Claro. Porque obviamente tenemos un daño material clarísimo y un daño material que, por lo que, bueno, acá yo vi algún informe en Canal 10, es bastante costoso, porque estamos hablando de que no con cualquier pintura, lo pones como estaba antes al muro o a la pared o lo que fuera, y eso implica que esta gente, estos vecinos, esta propiedad, que son propiedades de edificios, tengan que hacer erogaciones importantes porque contratar empresas... 50.000 pesos. 50.000 pesos por piso en el de Mercedes y Fernández Baja, ¿no? O Vázquez. Sí, bueno, 50.000 pesos por piso. Exactamente. Que de un día para otro te encontrás con eso y bueno, eso yo creo que es lo que más está preocupando a la gente, que es obviamente con lo de Fiscalía no alcanza. O sea, hay que ver cómo se busca la vuelta para que puedan hacerse cargo. Pablo, una precisión que tal vez esté bueno hacer. Cuando hablas de la parte penal y mencionás que hay una pena en UR, eso no es que vaya para el damnificado, claro. Es la pena que establece desde el ámbito justamente penal, no civil. Exactamente, o sea, eso no va para el damnificado. Eso lo aclaramos el otro día. Son penas que, a ver, son castigos que es como un delito contra lo público, digamos. Claro. No supone que con eso se resarce. Por eso hablábamos de la vía civil. Hay que ver también... Ahí sería el damnificado que tiene que ir contra esa persona y la persona debería hacerse cargo de ese... Bueno, una vez que esté identificada, vamos a ver también, la Fiscalía tiene cierto grado de flexibilidad, pero no va a terminar siendo un acuerdo reparatorio por ese tipo de delito. Ese es el problema que tenemos. El problema está que ahí tenemos una especie de vacío, porque obviamente también acá el otro tema, y obviamente lo conversamos con ustedes, es muy costoso iniciar hoy en nuestro país un juicio para reclamar ese monto. O sea, no le es conveniente, porque obviamente litigar por 40.000 pesos no vale la pena. Entonces, ¿cómo se le resarce a la persona el daño que se le causó? Ahora, ¿qué pasa? Y hay una diferencia clara entre espacios públicos y la propiedad privada. Ahí hay otro límite que es distinto. Sí, a nivel de ahí el tema de los espacios públicos, ahí sí las sanciones son mayores, porque obviamente se están metiendo, digamos, con el espacio que es de todos. Pero el gran tema pasa en estos temas es el tema del control, o sea, quiénes son los competentes para controlar y qué pasa cuando hoy se da con las personas. Hoy dar con esas personas, hay muchos videos circulando, o sea, prácticamente, por lo menos en lo que es el centro de Montevideo, está prácticamente todo con cámaras, o sea, videos hay por todos lados. El tema es dar con los responsables y que asuman la responsabilidad. En el tema de espacios públicos es más complejo porque ahí también las penas son mayores y obviamente la responsabilidad es mayor porque no solo afecta la propiedad de una persona que sea propiedad privada ajena en este caso, sino propiedad pública que es de todo. Pero también... Ahí no se incorpora la ley de faltas.
Bueno, ahí se podría, por ejemplo, obviamente los responsables, disponer una sanción de trabajo comunitario, lo que fuera, pero no está reparando el daño. Yo creo que esa parte es la que hoy está faltando en nuestra legislación, porque hoy, por ejemplo, si nos metemos con algún liceo público, universidad pública, lo que fuera, cualquier edificio público, bárbaro, lo mandás al trabajo comunitario. Ahora, somos todos nosotros como sociedad que asumimos el costo de reparación. Ahí es donde está, creo que el principal debe, y no hay muchas herramientas para que puedan resarcir el daño. Yo creo que el problema lo tenemos ahí. Porque obviamente mandar a resarcir el daño se supone que las víctimas o los damnificados tengan que salir a litigar judicialmente por sumas que obviamente no justifican la litigación. Ahora, ¿cómo haces para que te pague el daño? Ese es el problema. Pablo, te lo voy a complicar y como nos hacían en facultad te voy a poner una de laboratorio. A ver. Salgo a mi balcón y veo a un tipo que me está pintando el balcón. ¿Está? Me insulto seguramente, le digo, ¿qué estás haciendo? Lo empujo y en la idea se cae, lesiones. Le provoca una lesión al muchacho, que me denuncia por lesiones. ¿Cómo se compatibiliza una cosa con otra? Y ahí, Alfredo, no se compatibiliza. El tema que, a ver, más allá allá la proporción de fuerza también, ¿no? Más allá de lo legal, hablemos, como siempre tratamos, con el mayor sentido común. Obviamente estas personas que se exponen a grafitear en propiedad privada están poniendo en riesgo su integridad física, porque primero te puedes caer, pues yo no me trepo y me imagino que ninguno de nosotros no sabemos trepar. Y después uno no sabe con qué se encuentra dentro de esa propiedad privada. Capaz que no hay nadie, capaz que están durmiendo, o capaz que te encontrás con un vecino que pasó un mal día o está violento y va a salir a, entre comillas, defenderse, obviamente, lo cual no se justifica, pero puede haber situaciones donde pueda estar incluso en juego de la vida, porque si el vecino está armado y le dispara, o si lo empuja, como decís vos, o si forcejean, el tema es que obviamente no podemos justificar de ninguna forma eso, pero es un riesgo que la persona que va a grafitear lo asume, porque en un espacio público por lo general no hay nadie, lo hacen de noche y son en la parte de afuera. Acá vos te estás metiendo en el balcón de una persona que capaz que está durmiendo, se despierta, se asusta y no sabe si le vas a grafitear o le querés entrar por la puerta, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, hace algunos años sucedió en una casa en Punta Gorda, ¿no? En la Rambla, sí. A ver, el riesgo está. O sea, desde el momento que una persona irrumpe en la propiedad privada de otra, ese riesgo está. Una cosa que no está bien, obviamente, es grafitear un espacio público, pero por lo general son fachadas. Acá, en el caso que decía Alfredo hace un ratito, fueron balcón por balcón. O sea, ese riesgo está. Y hoy, como está la sociedad a nivel de violencia, no sabemos cómo puede reaccionar la persona que está dentro. Obviamente ahí también se compra el problema a ella, porque obviamente por todo el tema de legalidad que tenemos, no se justifica que lo ataquen, ni mucho menos. El Ministerio lo que estaba solicitando es que si se les presenta ese tipo de situación, que por favor se llame el 911, ¿no? 911, la policía, y que actúen. Que no se metan. No, eso obviamente... Porque además tampoco se sabe la reacción que puede tener la otra persona. No, a ver, eso es lo más recomendable. El tema que, a ver, son cosas que uno lamentablemente no está acostumbrado a que estás en tu balcón y ves entrar a uno a pintarte el balcón. O sea, es bastante llamativo, ¿no? ¿Y qué recomendación le haces a la gente que, por ejemplo, sufre efectivamente una pintada, le grafitearon el frente de su casa o su edificio? Supongo que hacer un seguimiento del caso, que sea identificado, que eventualmente en la esfera penal tenga alguna responsabilidad y después ir por lo civil, si es que los costos son los adecuados, digamos. Es que sí, o sea, yo creo que... obviamente, primero lo importante, hay que hacer la denuncia. O sea, si no hay denuncia, no interviene el Estado en este tema, salvo que lo agarre, como decía Magdalena, en el momento grafiteando. Y después lo otro sí, yo entiendo que, a ver, mi impresión es que así como grafitearon tu edificio, al otro día que lo tengan que pagar a eso, no grafitean más. Eso está claro, porque obviamente a 5 o 6 pisos, a $1000 por piso, o sea... Más de $1000. O más, no, pero más o menos. Claro, entonces, el tema es darle seguimiento. Eso es lo importante. Y también otro tema importante, acá a nivel, o sea, de autoridades públicas, el mensaje no, tiene que ser claro. Ni yéndonos para un lado, ni yéndonos para otro. Si decimos que no pasa nada y como que damos la impresión de que está todo bien, no, porque obviamente hay mucha gente que hoy tiene que asumir costos que no estaban en su presupuesto previstos por el daño que se le causó. Pero claro. O sea, ahora, no está bueno. ¿Hay alguna iniciativa de solucionar esos inconvenientes, esos vacíos legales? Bueno, ahora hay un proyecto de ley que quiere llevar un poco el tema del vandalismo, que está previsto más para edificios públicos, o sea, cuando se afecta a propiedad pública, a lo privado, pero obviamente va a entrar en discusión parlamentaria.
Acá, para mí, o sea, yo por el lado penal, obviamente, hay un código, hay que respetarlo y ya tiene varios años. Acá, lo más complejo que yo veo es cómo se le repara a esos vecinos el daño económico, que se le causó. claro. Exacto. Eso es lo más complejo. Sí, obviamente. porque por más que le trabes un embargo genérico a esa persona, no creo que tampoco le importe demasiado estar embargado, va a seguir pintando por ahí. Exacto. O sea, yo creo que si acá habría ese tipo de pernas alternativas o de reparación económica, imagino que antes de volver a grafitear lo van a pensar 2 veces, Claro. obviamente. No, y también marcar límites, ¿no? Por ejemplo, Galino hace artes en determinados edificios, con determinados permisos, con autorizaciones, que es distinto a esta realidad que se está presentando. No, claro, por eso es lo que dijimos al principio. O sea, acá si esto está autorizado, tanto sea edificio público o Claro, edificio no privado, criminalizar a todo el arte callejero porque exacto, también pero es lo que esto dijimos- es un tema muy delicado y bueno, pasa por el tema de que se está afectando la propiedad privada y a nadie le gusta que le pinten la fachada de su casa. Eso es lo que dijimos al principio. Lejos de criminalizar el tema que no puede ser el mensaje, no pasa nada. Porque mañana, no sé, se le da por pintar autos de la calle de noche y... Sí, ellos o lo sea, califican claro. de arte y me está afectando mi Y propiedad salís y tenés el privada. auto. Claro. Claro, uno se ríe, pero si te pasa, claro, obviamente decís, no puede ser. Bueno, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Por lo Buena menos para jornada. aclarar algunos tantos que mucha gente puede tener dudas, sobre todo los vecinos del centro de Cordón. Que tuvieron Por ahora estas no hubo más noticias que afectaciones. volvieron. Por ahora no. Tuvimos Bueno, una se seguilla de días que amanecíamos con Se empezaron a detener algunas personas, por lo menos a identificarlas. Sí. Cerramos por aquí la columna legal con el abogado Pablo Schiavi.